¿Qué tal a todo el mundo, a todas las personas que nos están escuchando, todos los que están interesados en conocer temas de finanzas personales, pero además conocer historias desgarradoras, historias muy difíciles, historias reales de personas que han estado endeudadas a niveles incontrolables y que han buscado ayuda en esta gran persona, esta gran nicaragüense que tiene su gran plataforma de Plata con Plática para ayudar precisamente a las personas que tengan curiosidad o que tengan necesidad de conocer un poco más sobre finanzas. Ella es Elaine Miranda y como siempre estamos juntos en este podcast Endeudados Anónimos. Elaine, ¿qué tal? Hola Ricardo, aquí emocionada de leerte una nueva historia que esta vez viene además desde El Salvador, sino que no es de Nicaragua. Y lo que me parece interesante y que vas a ver vos es que la historia se repite, la historia es la misma. ¿Cómo así? ¿Cómo que se repite? O sea, ¿se repite porque le pasa a muchas personas o esta es una persona a la que algo le pasó, lo solucionó y le volvió a pasar? Lo que quiero decir es que no importa el país, no importa de dónde vengamos, la manera en que manejamos nuestras finanzas es compartida. Entonces, vamos a leer una historia de una persona que es de El Salvador y vas a decir, bueno, eso mismo sucede en Nicaragua. Ok, las deudas no conocen frontera, ¿verdad? Más o menos. Bien, entonces vamos a conocer esta historia que nos escriben desde San Salvador. Adelante, Elaine. Dice, hola Elaine, sigo tu blog desde la encuesta que me llegó cuando aún hacías tu maestría y he tratado de aplicar tus consejos. Esto es un proceso largo y he recaído en los malos hábitos muchas veces. Lo que más me llevó de tus publicaciones es la parte del autoconocimiento, detenerse y analizar realmente qué estoy haciendo mal para poder tomar acciones en cómo hacerlo mejor día a día. Hace una semana me he quedado sin trabajo. Por razones de salud, mi fondo de ahorro es prácticamente inexistente y tengo 2 préstamos y 2 tarjetas que asumir. Ahora que lo escribo parece que estoy hasta el cuello, pero eso es lo que más me asusta. En mi presupuesto mensual todo estaba manejable. Todo se veía en orden hasta hace muy poco. Lo más complicado del asunto es que mi esposo también quedó desempleado el mismo día que yo. Por el ejercicio del presupuesto mensual, sabemos cuánto necesitamos para cubrir nuestros gastos básicos de subsistencia. Estos estarían cubiertos por la quincena de mi esposo, ya que su liquidación será en abonos, calculando 8 meses aproximadamente. La mía, por el contrario, no. Y lo que no podemos decidir es si cancelamos las 2 tarjetas que tenemos, una es por $1,600 y la otra por $4,000. Eso nos deja para cubrir los préstamos por 3 meses con el restante de mi liquidación. Espero tengas oportunidad de leer mi correo y te deseo mucho éxito en todos los aspectos de tu vida. A ver, creo que lo primero es... estas personas estaban haciendo presupuesto, o sea, digo, ya el presupuesto es una muy buena señal que demuestra que uno tiene interés en tener las finanzas bajo control. No quiere decir, claro, esto no es como la solución mágica de que vas a solucionar todos tus problemas o evitar más problemas con eso. Sobre todo si hay elementos de tu vida en los que estás gastando de más o en los que todavía no pones orden. Lo primero que me sonó es como que era muy enredado todo, o sea, deudas por las tarjetas, deudas en extrafinanciamientos, todo eso. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer como para poner todo eso en orden frente de uno y decir, bueno, por aquí vamos a atacar el problema? Creo que efectivamente, y vos lo dijiste, ellos al estar presupuestando sí tenían una buena idea de lo que estaba pasando. O sea, ella dice claramente son 2 préstamos, son 2 tarjetas, esto es lo que debemos, ya sacamos cuenta, con la quincenal podemos cubrir nuestro gasto básico y después la pregunta es, ¿qué hacemos con los préstamos, verdad? Y mi liquidación. Entonces, me parece que han actuado bien en el sentido de que han estado presupuestando, ya tienen un plan y quieren salir de alguna de las deudas para no sentir esa presión. A mí lo que más me llama la atención, fíjate Ricardo, y creo que esto es como una lección que todos podemos retomar ahorita, es que todo está bien hasta que yo me quedo sin trabajo. Y claro, vos decís, pues claro, obvio, ¿verdad? Eso es lo peor que te puede pasar financieramente hablando. Sí es lo peor, pero al final es una vulnerabilidad a la que todos estamos expuestos. O sea, ¿quién te puede garantizar a vos que siempre vas a tener el mismo ingreso que tenés ahorita? O que no va a disminuir o que no te vas a quedar sin trabajo. Entonces, esto yo lo he visto pasar muchas veces, que todo está bien hasta que... Entonces, siempre las personas tenemos que estar previendo eso, que las cosas malas también nos pueden pasar a nosotros. O sea... que 2 personas, que tu pareja y vos el mismo día se han quedado sin trabajo es como una muy, muy mala fortuna, pero pasa, ¿verdad? Y lo estamos viendo en este caso. Entonces, creo que para mí la primera lección es esa.
no solo porque ahorita yo tengo un ingreso garantizado, estable, y mi pareja también, y estamos pudiendo cubrir todos nuestros gastos y estamos abonando tranquilamente a nuestras deudas, quiere decir que podemos continuar a un ritmo suave, porque me parece que ellos iban como a un ritmo bien suave pagando sus deudas, no había prisa, porque al final no sabemos lo que puede pasar después. Ok, buen punto. Yo lo que te quiero preguntar es, en la situación de perder el trabajo, que en este caso a los dos el mismo día, yo te quería preguntar, ¿cómo podemos nosotros prever el tiempo que vamos a estar desempleados? Porque yo creo que uno evidentemente tiene la esperanza que al perder un trabajo no te tardes mucho encontrando otro. Vos decís, bueno, 1, 2, 3, 4 semanas tal vez buscando y ahí yo voy a encontrar algo. Pero ese tiempo se puede prolongar a periodos que no tenemos cómo prever. O sea, conozco gente que ha quedado desempleada más de 6 meses, otros que han pasado años. Y otros que evidentemente han tenido buena suerte e inmediatamente encuentran trabajo. Pero bueno, no tenemos manera de prever el futuro, de prever cómo está el mercado. Entonces te pregunto, ¿cómo entonces podemos prepararnos financieramente para sea cual sea la cantidad de tiempo que estemos sin trabajo? Ok, te vamos a poner a prueba ahorita, Ricardo, después de tantos años haciendo nuestro segmento de finanzas. ¿Cómo no vos? ¿De cuánto debería ser el fondo de emergencia de una persona? ¿Cómo se calcula? Mire, profe, yo no hice la tarea porque el perro... El perro se me la comió. El perro se me comió la tarea. No, mira, ya te iba a tratar de usted. Yo me imaginaría que tener por lo menos unos 3 meses de salario, o sea, el equivalente por lo menos a 3 meses para sobrevivir durante ese tiempo, mientras uno encuentra trabajo, me resultaría razonable. No sé si es lo mejor o no sé si estoy soñando demasiado. Fíjate que sí es súper razonable y es un fondo que para mí aplica para países más desarrollados, donde el tema de encontrar trabajo no es un problema gigante. Por ejemplo, en Estados Unidos, el dinero no es un problema porque vos podés encontrar la manera de sobrevivir. Tal vez no estás haciendo lo que a vos te gusta, pero trabajo hay. Puedes llegar a fin de mes. Sí, exacto. Trabajo hay y tal vez no es el que más te guste. En nuestros países la cosa cambia, que ahí no es ni siquiera que el trabajo que no te guste, es que no hay. Entonces, para países como Nicaragua, para El Salvador, o sea, para la región en general, tal vez exceptuando Costa Rica, pues yo diría que debería ser el equivalente a 6 meses. O sea, que nosotros tenemos que pensar que si yo me quedo sin trabajo, si yo me quedo sin ingreso, más o menos me podría tardar 6 meses en conseguir otro. Como vos decís, no podemos predecir el futuro, tal vez yo lo consigo en un mes, pero al final yo me voy a sentir mejor y más en paz y hasta poder buscar mejor y con calma, fíjate, un trabajo cuando no estás por la prisa porque no tenés que comer mañana. Entonces, en el caso de ellos, 6 meses estaría bien y es lo que ella menciona. De hecho, dice que pueden vivir hasta 8 meses de la liquidación de él sin ninguno de los dos estar trabajando. Yo creería que en ese periodo de tiempo más de alguno de ellos va a haber conseguido trabajo. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos con el tema de los préstamos? Que esa es la pregunta de ella. Ok, ¿y qué hacemos con el tema de los préstamos? Ok, entonces mira, por regla general las tarjetas de crédito siempre van a tener una tasa de interés más alta que los préstamos. Entonces, en este caso particular, sí sería mejor liquidar las tarjetas de crédito porque los intereses, al no poder pagar, se van a acumular más rápidamente que con el préstamo. Y además con los préstamos, si los dos están sin trabajo, pueden ir a intentar hacer un arreglo de pago con los dos bancos a quienes les deben porque tienen la prueba de que es que no tienen cómo pagar, que tienen la liquidación pero con eso van a vivir y pueden hacer un arreglo de pago para ir más al suave y no afectar su récord crediticio. Entonces, efectivamente, si a ella le da para cancelar las 2 tarjetas de crédito con el dinero de su liquidación y quedarse solo con los préstamos, pueden hacer un arreglo para estar pagando tal vez solo los intereses o algo pequeñito en lo que encuentran trabajo y de esa manera seguir viviendo su vida de una manera tranquila, es decir, con lo necesario y no afectar su récord crediticio pagando aunque sea el básico. Ok, entonces, en términos de deudas, lo primero siempre va a ser mejor deber un extra financiamiento o un préstamo que deber una tarjeta de crédito, precisamente por cómo se puede eso salir de control a nivel de intereses. Así es. Ok. Te digo esto porque también estoy tratando de recordar otras historias en las que nos han dicho personas que ni siquiera han podido hacer el extra financiamiento porque no se los permiten, pues no se los aprueban y están a un nivel en el que ya no pueden salir de eso. Pero ok, en este caso sí se puede y salir de tarjeta es lo primero. ¿Qué seguiría después? Es lo primero y después entonces negociar con el banco el tema del pago de los préstamos porque por lo que yo leo de ella, no, o sea, el pago de esas cuotas no está sumado dentro de los gastos necesarios que ellos
tienen para vivir. Y que te voy a decir, realmente cuando hacemos el cálculo del fondo de emergencia, decir, ok, ¿cuánto necesito yo para vivir durante 6 meses? El pago de tus cuotas sí debería estar incluido, porque al final, aunque vos podés intentar ir a negociar con un banco o con la financiera, nadie te garantiza que el banco va a aceptar, ¿me entendés? Entonces sí debería estar incluido dentro de los gastos necesarios. Yo creo que con esto tenemos bastante material, con este testimonio, pues todo lo que podemos sacar. Hay muchas cosas de las que vamos a seguir hablando en otros programas y siguiendo otro tipo de ejemplos. ¿Hay algo más que quisiera agregar, Ela? Nada más recordar la importancia del fondo de emergencia y eso, y lo que decía al inicio, que no porque ahorita vos tengas un ingreso garantizado y sientas que estás viviendo como, no quiere decir que no tengas que hacer avances, por ejemplo, en salir de deuda o en ahorrar para el fondo de emergencia. Si ellos hubieran estado separando para el fondo de emergencia, hoy su liquidación podría ser utilizada para cancelar más préstamos y no nada más para vivir. Entendido y de acuerdo. Y creo que una cosa que vale rescatar también de este testimonio es que el hecho de estar consciente de tu finanza y de estar preocupado por tus finanzas te hace que el problema no sea tan grande o no se empeore como le ha sucedido a otras personas que no tienen ni idea de sus gastos. El hecho de que ellos tengan presupuesto, estoy seguro que la situación hubiese sido mucho más dramática si no lo tuvieran. ¿Estás de acuerdo con eso? Así es. No, totalmente. Ok. Laine, ¿dónde podemos encontrar todos los artículos que ha escrito, la información de Plata con Plática y los productos y plataformas que ha sacado al mercado? Me pueden encontrar como Plata con Plática en todos lados, en Facebook, en Instagram, en YouTube. La página web también es plataconplatica.com. Así que si queremos tener menos episodios de Endeudados Anónimos, por ahí pueden empezar a aprender más sobre cómo manejar su dinero. Espérate, pero dijiste todos lados, pero falta TikTok. Ay, es que todavía no sé, como que yo intento, Ricardo, pero me cuesta. ¿Cómo mostrar las finanzas con un baile? O sea, yo creo que ese es el asunto, ¿verdad? Me ves bailando en TikTok, Ricardo. No sé, sería interesante ver cómo transmitir toda esa información bailando, vos sabés, así con... No, realmente en TikTok, estos tips, porque yo sé que vos sos muy buena dando tips y muy buena dando estos como one-liners, estas frases concisas. Exacto. De mensajes, de pronto las puedes poner ahí en medio de un trap. Laine, muchísimas gracias. Nosotros le agradecemos también a quienes nos han escuchado en el podcast. Seguiremos sacando más historias, así que estén pendientes del próximo episodio de Endeudados Anónimos. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.